¿Qué tal, estudiantes? Vamos a resolver la semana número 18 del cuaderno de trabajo para los estudiantes de quinto de secundaria, donde nos piden resolver la página 65 y 66. Entonces vamos a resolver la página 65. La situación significativa nos indica lo siguiente, que se tienen 30 estudiantes y se desea confeccionar polos de las siguientes tallas: XS, la talla S, la talla M, la talla L y la talla XL. Además, nos dan las estaturas de los 30 estudiantes. Nosotros lo hemos ordenado desde el menor hasta la mayor talla, respectivamente. Luego nos indica que cada una de las tallas de los polos representa el primer quintil, segundo, tercero, cuarto quintil y más del cuarto quintil, respectivamente. Ahora vamos a recordar lo siguiente. ¿Qué es un quintil? Quintil significa dividir el total de datos en 5 partes iguales. ¿Cuántos datos tenemos nosotros? Tenemos 30 en total. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, es ubicar la posición de los quintiles en nuestro gráfico. Entonces, ¿cómo se encuentra la posición de cada quintil? Va a ser K por N entre 5. ¿Qué es K? La posición o el número de quintil que deseamos ubicar en el total de datos y lo dividimos entre 5. Quintil 1, ¿cuál es su posición? 1 por 30 entre 5. 1 por 30 es 30 entre 5, 6. El quintil 1 se ubica en la posición 6. El quintil 2 va a ser 2 por 30 entre 5. 2 por 30 es 60 entre 5, 12. El quintil 2 se ubica en la posición 12. El quintil 3, ¿cuál va a ser su posición? 3 por 30 entre 5. 3 por 30, 90. 90 entre 5, 18. El quintil 3 se ubica en la posición 18. Quintil 4, su posición va a ser 4 por 30 entre 5. 4 por 30, 120 entre 5, 24. Entonces, como observas, nosotros ya hemos elaborado nuestro gráfico ubicando los nombres y las estaturas de manera ordenada, de mayor a menor. Entonces, al ubicar la posición número 6, sería David, cuya estatura sería 1,66 metros. En esta posición se encontraría el quintil 1. El quintil 2 se ubicaría en la posición 12, que le corresponde a Pedro, cuya estatura es 1,70. El quintil 3 se ubicaría en la posición 18, que le corresponde a Ricky, con una altura de 1,74 metros. La posición 24 le corresponde a Christy, cuya estatura sería 1,78. Ahí se ubicaría el quintil número 4. Entonces, como observas, al ubicar los quintiles, nuestros 30 datos se han dividido en 5 grupos y en cada uno de ellos podemos ubicar a 6 personas. Y eso que nos indica también que en cada uno de los grupos hay 6 polos que debemos confeccionar. Vamos a responder la primera pregunta, que nos dice: ¿qué cantidad de polos mandarán a confeccionar en cada una de las tallas? Una posible respuesta sería la siguiente, si lo tomamos de esta manera, que para la talla XS, como nos indica primer quintil, muchos podemos pensar que es hasta el primer quintil. ¿Y cuánto sería eso? Como puedes observar, hay 6 polos hasta el primer quintil, sería 6. La talla S podríamos pensar que indicaría hasta el segundo quintil. Hasta el segundo quintil, ¿cuántos polos se llegan a elaborar? También 6. Para la talla M también sería 6. Para la talla L también sería 6. Y para la talla XL, que es más del cuarto quintil, ¿cuántos hay? Hay 6 polos que debemos elaborar. Pero ahora, si nosotros indicamos que la talla XS solo indica al primer quintil, cuyo valor es 1,66, en todos los datos solo hay una persona que tiene esa estatura. Entonces solo se va a confeccionar un polo. Por lo tanto, la talla XS sería solo 1. Para la talla S, que indica segundo quintil, cuyo valor es 1,70, puedes observar que solo hay 2 personas que tienen dicha estatura. Entonces, solo se van a confeccionar 2 polos para la talla S. Para la talla M, que es el tercer quintil, que vale o que es igual a 1,74, como puedes observar, solo hay 2 personas que tienen dicha estatura. Por lo tanto, solo se van a elaborar 2 polos de la talla M.
De la talla L, que es el cuarto quintil, que vale 1,78, hay una sola persona que tiene dicha estatura, por lo tanto se va a elaborar un solo polo. Y para la talla XL, como nos indica que es más del cuarto quintil, nos serían 6, por lo tanto se confeccionarían 6 polos. Entonces esta es otra opción de respuesta, ya depende de ustedes cuál escoger. Continuemos con la pregunta número 2. Nos indica lo siguiente: ¿cuál es el intervalo en la que se encuentra cada una de las tallas? Para la talla XS vamos a ubicarlo en el intervalo cerrado desde 1,58 hasta 1,66 metros. Para la talla S lo vamos a ubicar en el intervalo cerrado desde 1,68 hasta 1,70, como puedes observar. Para la talla M lo vamos a ubicar en el intervalo cerrado que abarca desde 1,72 hasta 1,74 metros, como puedes observar. En la talla L lo vamos a ubicar en el intervalo cerrado que abarca desde 1,75 hasta 1,78 metros. La talla XL lo vamos a ubicar en el intervalo cerrado desde 1,80 hasta 1,85 metros. Estos serían los intervalos donde se encuentran cada una de las tallas. Pregunta número 3, nos piden calcular el tercil 1 y el tercil 2 e interpretar. ¿Qué es el tercil? El tercil significa dividir el total de datos en 3 partes iguales. ¿Y cómo consigues la posición de dicho tercil? Sería K por N entre 3. ¿Qué es K? La posición que buscas. ¿Qué es N? El total de datos. Y lo dividimos siempre entre 3. Vamos a encontrar la posición del tercil número 1. Del tercil número 1, que sería 1 por 30 entre 3. Y esa división nos resulta 10. Y la posición del tercil número 2 sería igual a ¿cuánto? 2 por 3 entre 3. Y eso sería 20. Entonces, como hemos calculado la posición del tercil 1 y 2 respectivamente, se ubica en la posición 10. Por lo tanto, el tercil 1 sería 1,69. Y el tercil número 2 tiene la posición 20. Y eso sería 1,75. Entonces, como puedes observar, se ha dividido el total de datos en 3 partes iguales, donde cada una de estas partes en porcentaje representaría el 33,33% respectivamente. A continuación vamos a hacer la interpretación del tercil número 1, que nos indicaría lo siguiente, ya que el 33,33% de las estaturas es menor que 1,69 metros, o que el 66,66% de todas las estaturas es mayor que 1,69 metros. Con el tercil número 2 se tendría lo siguiente, que el 66,66% de las estaturas es menor que 1,75 metros, o que el 33,33% de las estaturas es mayor que 1,75 metros. Esa sería la respuesta para la página 65. Continuando la solución de la página 66, vamos a responder las siguientes preguntas. Nos dice lo siguiente: ¿de qué trata la situación significativa antes trabajada? Se trata de lo siguiente, de confeccionar 30 polos de las tallas XS, S, M, talla L, talla XL, utilizando las estaturas de los 30 estudiantes del Colegio Leoncio Prado. Para ello haremos uso de las medidas de localización como el tercil, quintil y percentil. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los datos? Los datos son los siguientes. Conocemos el total de estudiantes, que son 30. La estatura de los 30 estudiantes también nos dan como dato. Conocemos también las tallas de los polos que debemos confeccionar, que son XS, S, M, L y XL. Y cada una de estas tallas se relacionan con los quintales que vamos luego a calcular. Pregunta número 3. ¿Con qué medidas de localización se relacionan las tallas de los polos? La respuesta es que se relaciona con el quintil. Por ejemplo, la talla XS es el primer quintil, la talla S es el segundo quintil, la talla M representa el tercer quintil, la talla L representa el cuarto quintil y la talla XL representa más del cuarto quintil.
Pregunta 4. ¿Qué te piden calcular en las preguntas de la situación significativa? Nos piden lo siguiente. Nos piden calcular cuántos polos se confeccionan por cada una de las tallas antes mencionadas. XS, la talla S, la talla M, la talla L y la talla XL. Además también nos piden el intervalo en el que se ubican cada una de las tallas de los polos antes mencionados. Y calcular e interpretar el tercil de las estaturas de los 30 estudiantes que tenemos como dato. Además tenemos un bonus, nos preguntan qué estrategia hemos utilizado para responder las preguntas de la situación significativa. 1. Hemos ordenado las estaturas de los 30 estudiantes, como puedes observar, de menor a mayor estatura. Además hemos utilizado la definición del quintil, que nos permite calcular la posición, que es K por N sobre 5, donde K es el número del quintil que voy a calcular, N es el total de elementos y se divide ese producto entre 5 para poder ubicar las tallas de los polos que debemos nosotros confeccionar. Además hemos utilizado la definición del tercil, que es igual a K por N sobre 3. Además hemos elaborado un diagrama tabular donde hemos relacionado las estaturas de los 30 estudiantes y la frecuencia con la que aparecen en nuestra tabla inicial. Por ejemplo, dos estudiantes tienen una estatura de 1,58, un estudiante tiene una altura de 1,60 y así sucesivamente hasta completar los 30 estudiantes. Espero que hayan entendido. No se olviden de seguir los videos que subiremos en el transcurso de la semana. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.